Pues muy buenos días. En primera instancia agradecer a la Presidencia del Congreso esta gentil invitación para que el tema de suplementos dietarios tuviera un espacio dentro del Congreso Nacional de Farmacología. Por supuesto, agradecerles a ustedes su asistencia y paciencia frente a este tema que pareciera no tuviera nada que ver con el Congreso, pero mucho, y lo vamos a ver en el desarrollo de la presentación. También disculparme porque estoy un poquitico mal de salud, entonces voy a tratar de que mi voz no los aburra. Vamos a tratar de hacer esto lo más didáctico y rápido y dinámico posible, ¿no? Bueno, una vez pasado el protocolo, la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué tiene que ver el tema de suplementos dietarios en un Congreso Nacional de Farmacología? Y la respuesta, aunque paradójica y cómica, es muy cierta, ¿no? No tiene nada que ver, pero tiene mucho sentido ubicar funcionalmente la categoría para efectos de poder distinguir entre un medicamento y un suplemento y su relación con el tratamiento, no para ciertos pacientes, porque los suplementos dietarios de entrada están dirigidos a personas sanas que desean mejorar su calidad de vida, la funcionalidad de sus órganos y sus sistemas, pero no a recuperar un estado de salud en particular. Por eso digo, la respuesta es un poco paradójica y cómica. No tiene nada que ver porque no tienen una acción farmacológica como tal, no están destinados a pacientes, a personas enfermas, no tienen una indicación terapéutica, pero tienen mucho que ver, como usted muy bien la nota, en el sentido de que desde su composición, desde su ubicación funcional y desde las formas de presentación, llegan a un límite con el medicamento que es muy importante distinguirlos para poder, frente a una persona y en su situación patológica específica, saber con qué tratarlo, si con un medicamento o reforzar simplemente sus sistemas, órganos, para reducir riesgos de enfermedades, no para prevenirlas, porque ya eso es un verbo más farmacéutico, medicamentoso, que de suplementación dietaria. Pero sí, claro que sí. De hecho, y atendiendo a su pregunta, muchas sustancias históricamente y sobre todo hipolipemiantes, por ejemplo, que han estado en normas farmacológicas han migrado al consumo de este tipo de sustancias que se encuentra presente en los suplementos dietarios. Entonces, no tiene nada que ver porque no ejercen una acción farmacológica, no están diseñados para esa función, pero tiene mucho que ver en el sentido de que, como explicaré más adelante, su ubicación funcional, su composición y sus formas de presentación actuales, que son casi todas las orales de los medicamentos, pues las tienen en común. Bueno, dicho esto, básicamente nos vamos a adentrar muy rápido en un tema de definiciones, sobre todo para identificar la ubicación funcional. Como les comentaba, los medicamentos están destinados a tratar, curar, diagnosticar, prevenir enfermedades. Los suplementos dietarios no están en principio destinados a eso, sino simplemente a reforzar, optimizar funciones, órganos y sistemas con el objeto de reducir enfermedades y mejorar una calidad de vida. Es decir, su función es de reforzamiento de sistemas, órganos y funciones, de mejorar un estado de salud, no de recuperarlo como tal. Ahí entramos en el terreno de los medicamentos. En cuanto a la composición, también tienen muchos límites, no son líneas invisibles, pero sí son buenas tenerlas en cuenta en relación a los medicamentos. Por ejemplo, manejan concentraciones de vitaminas y minerales que llegan a los niveles NOAEL y LOAEL, desde donde empiezan a observarse efectos secundarios y por tanto es terreno medicamentoso, porque ya empiezan a observarse interacciones, contraindicaciones y reacciones adversas que deben estar en un rótulo de medicamentos y no necesariamente en un rótulo de suplementos. También tienen en su composición plantas y otras sustancias con efectos fisiológicos, lo cual también hace un poco difícil desde un punto de vista del registro sanitario ubicar legalmente el suplemento con respecto al medicamento. Y las formas farmacéuticas que comparten casi todas las orales. Los suplementos no son tópicos, ni inyectables, ni parenterales, ni nada. Todo tiene que ser intake, o sea, por vía oral, pero comparten todas las formas farmacéuticas orales de medicamentos, desde líquidos, polvos, tabletas, comprimidas, cápsulas duras, blandas y todo esto. Entonces, estos tres
Estos tres elementos, composición, ubicación funcional y formas de presentación, hacen que sea un poco difícil su registro en todas las autoridades latinoamericanas, mundiales, y es bueno tener claro cuál es la ubicación, cuál es el tratamiento para poder diferenciarlos del medicamento. Entonces, a partir de esto vamos a hablar un poco de definiciones para poder identificar su ubicación funcional. Vamos a hablar un poco de antecedentes para que entendamos cuáles han sido las decisiones tanto de política como científica que se han tomado para llegar al status quo actual. Vamos a hablar un poco de la situación actual de registro de los medicamentos y los de suplementos y de los problemas que, de acuerdo a todo lo que se va a hablar en la exposición, tiene hoy día un registro de suplementos dietarios, un poco de tendencias globales, miraremos cifras, la problemática actual y unas, por así decirlo, retos regulatorios o propuestas que se están trabajando en mesas de trabajo hoy día con la autoridad para tratar de arreglar el tema del registro como tal, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápido por el tema de definiciones, esto es más o menos muy didáctico, ¿no? Es para poder ubicarlos al final, casi al final de la conferencia vamos a ver un triángulo, una pirámide muy ilustrativa alrededor de la ubicación funcional de los suplementos, pero de entrada hay que hablar un poco de alimentos, qué es lo que es un alimento, qué es lo que es un alimento enriquecido, adicionado, fortificado. No me voy a detener mucho en esto. El alimento es cualquier producto natural o artificial, su principal objetivo es el aporte de nutrientes y energías necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos del ser humano. Los alimentos enriquecidos, adicionados, fortificados son aquellos que, y ahorita vamos a ver lo que es un BRD, bueno, todos aquí conocen lo que es un BRD, pero legalmente un alimento enriquecido, adicionado, fortificado va desde el 10% hasta el 100% del BRD, IRD o RDA, que es la ingesta diaria recomendada de vitaminas y minerales. Hoy día está regulado no por la resolución 288 del 2008, sino por la resolución 333 del 2009. ¿Qué es un BRD? Es importante saberlo porque los suplementos manejan otro tipo de niveles que son las upper levels, son niveles máximos tolerables de ingesta de vitaminas y minerales, pero para poder ubicarnos un poco, un BRD simplemente indica la cantidad mínima de un nutriente para conservar una buena salud y prevenir deterioros en ella. ¿Cuáles son estos nutrientes? Energía, grasas, colesterol. Bueno, el sodio es porque la OMS lo quiso meter, pero no es como un nutriente, bueno, sí es un nutriente, pero tiene su razón de política en salud pública estar incluido hoy día dentro de la tabla nutricional de un alimento. Carbohidratos, fibra dietaria, vitaminas y minerales. Entonces, los alimentos manejan valores diarios, valores de referencia diarios, y los alimentos enriquecidos y fortificados manejan del 10, no menos del 10 y hasta el 100% del BRD regulado para el caso colombiano de resolución 333 del 2009. Bueno, hablar un poco más de definiciones, ya que estamos, la categoría de suplementos dietarios no es novedosa. Colombia es más o menos novedosa, ha tenido problemas, pero básicamente se encuentra entre los alimentos enriquecidos funcionales, que hay mucho más, es mucho más delgada la línea entre funcionales y suplementos dietarios, entre productos fitoterapéuticos y medicamentos. Entonces es clave tener claras cuáles son las definiciones. El fito, pues ya es un producto medicinal, no es un producto nutricional, como lo sería un suplemento, tiene fines terapéuticos, ya que han hablado antes, sobre todo en esta sala, del tema de fito, así que no me voy a detener mucho. Básicamente se clasifican en preparaciones farmacéuticas con plantas medicinales y el producto fitoterapéutico tradicional. Es muy bueno hablar del tema de definiciones porque, como vamos a ver, el suplemento empezó en Colombia con una definición de lo que no era, no de lo que era. Lo que no es, era suplemento. Ya un poquitico ha cambiado la concepción, se ha entendido el rol nutrimental y fisiológico del suplemento, pero en principio había una reacción muy anafiláctica y ahorita cuando miremos los antecedentes vamos a saber por qué. No es que esté muy poco menos anafiláctica hoy que hace 6 años, pero ya tiene un poquitico más de fe Colombia en el rol nutricional y fisiológico de los suplementos, pero empezó como una definición de lo que no era. Lo que no es medicamento, lo que no es alimento, lo que no es cosmético, lo que no es nada, era suplemento. Bueno, perdón.
Otra definición, medicamentos, no nos vamos a detener mucho aquí. Además, no soy experto. Esto me interesa mucho que lo tengamos claro. Eso básicamente ese es el antecedente regulatorio de los suplementos dietarios. Conocer un poco de historia para no estar condenados a repetirla y ubicarnos un poco en cuál es la funcionalidad a través de las decisiones que se han tomado históricamente en la regulación de suplementos en Colombia. ¿Cómo empezó el tema? El tema empezó en 1998. Existía un decreto 337 de 1998, que básicamente abrió las puertas en Colombia de lo que eran los alimentos en formas farmacéuticas. Es decir, se llamaban alimentos con bases en recursos naturales, pero fue lo que abrió las puertas del comercio en Colombia de los alimentos en forma farmacéutica. Estamos hablando de alcachofa en tabletas, de cartílago de tiburón en cápsulas, de ciertas plantas combinadas con vitaminas y minerales que se encapsulaban. Bueno, se abrió este mercado, tenía algunas características, se podían presentar en forma farmacéutica y se registraba como alimentos, no tenían una indicación terapéutica, no la siguen teniendo todavía, pero por supuesto no la tenía cuando empezaron. Se clasificaban como alimentos, pero en el tema de buenas prácticas de manufactura exigían los mismos requisitos para esa época de lo que eran los fitos en ese momento, ¿no? Que se llamaban productos farmacéuticos con base en recursos naturales. Entonces, se clasificaban como alimentos, no tenían indicaciones terapéuticas, se podían presentar en formas farmacéuticas, pero se les exigían buenas prácticas de manufactura de lo que hoy son fitos en esa época. Aquí se abrió la puerta, ¿no? O sea, el antecedente regulatorio de los suplementos dietarios son los alimentos en forma farmacéutica. ¿Qué pasó? En el 2002, el INVIMA siempre fue muy reacio, sobre todo la sala especializada de alimentos y de bebidas alcohólicas, a aceptar que un producto encapsulado o tableteado fuera un alimento. Básicamente, imagino que habrá sido, no lo conozco, no estaba metido en estos temas en esa época, pero podría asegurar que fue una decisión de política. Se necesitaba ingresar, había un comercio, estaban los productos presentes en todo el mundo, entonces había que regularlos y la primera opción, la primera puerta fue clasificarlos como alimentos a través de este decreto. Bueno, ¿qué pasó? Desde 1998 hasta el 2002 el mercado se inundó de este tipo de productos registrados como alimentos, a los alimentos en forma farmacéutica. En el 2002 la sala especializada del INVIMA, la sala especializada de alimentos del INVIMA le cerró la puerta. Básicamente exigió, nunca estuvo de acuerdo, la verdad, en que un alimento, de acuerdo a su definición y a su funcionalidad, pudiera presentarse en una forma farmacéutica de tableta o una forma farmacéutica clásica de alimentos de vía oral. Entonces, ¿qué pasó? Pidió 3 requisitos que básicamente cerró la puerta para este tipo de productos como alimento. Demostrar un aporte nutricional significativo de la base alimenticia, o sea, mínimo 20% de los macronutrientes. Eso no lo demuestra ni una galleta hoy día, ¿verdad? O sea, que ni siquiera una galleta hubiese podido entrar en esa época, pero era clara la intención de frenar o provocar una regulación en una categoría distinta de alimentos de este tipo de productos. Su justificación, había que justificar su clasificación como alimento y las porciones diarias recomendadas tenían que estar enmarcadas dentro de una ingesta normal, racional y lógica. Esto juega mucho con el primer requisito, ¿no? Tú no vas a demostrar el 20% de proteína tomándote 50 pastillas en la mañana, 70 en la tarde y 20 en la noche. Entonces tenía que ser una ingesta, una porción diaria recomendada, o sea, 1 o 2 tabletas al día, 3 a lo sumo, que estuviera enmarcada dentro de una ingesta normal, racional y lógica y que además con esa ingesta se demostrara un mínimo de macronutrientes o de calorías. O sea, ningún producto, ningún alimento en tableta de los que se vendían en aquella época iba a demostrar eso. Entonces se cerró la puerta. También exigían otros requisitos, esto era ya más para analizar o para armar el expediente para la sala especializada. Pero básicamente estos 3 requisitos lograron su objetivo. Cerraron la puerta de los alimentos en forma farmacéutica. O sea, ya no se pueden registrar o no se podían registrar como alimentos. ¿Qué pasó? Entonces, volvemos. En el 98 se abrió la puerta de los alimentos en forma farmacéutica, en el 2002 se cerró con estos requisitos y desde el 2003 al 2005 tuvimos una zona gris. Es decir, se había
se había generado desde el acta de la sala especializada en alimentos una división del mercado. A nadie volvieron a dejar registrar un alimento en forma farmacéutica, pero el mercado estaba inundado, era desigualitario el mercado. Unos tenían la oportunidad de comercializarlos y a otros se les negaban. Esta situación perduró 2 años. En este periodo de tiempo, en esta zona gris, dado esta, bueno, esta es una consecuencia a nivel de comercio y de comercio exterior sobre todo, pero básicamente por esto y otras circunstancias, desde el 2003 hasta el 2005 la industria junto con el gobierno empezaron a trabajar en una propuesta de reglamentación que le diera una categoría especial no alimenticia o intermedia a estos alimentos en forma farmacéuticas, ¿verdad? Entonces nació el decreto 3636 del 2005. Miren lo complicado que era, ¿no? Les comentaba que esto empezó como la definición de no definición, lo que no era suplemento. Ni siquiera se llamaba suplemento en esa oportunidad, sino que le llamaron productos de uso específico. O sea, había toda una anafilaxia alrededor de la funcionalidad de este producto. De hecho, en el decreto, y se puede ver fácilmente, como les comentaba, era una definición de lo que no era, no de lo que era. O sea, básicamente no importaba si esto tenía un rol nutricional o fisiológico importante dentro de una política de salud pública, sino qué hacemos con estos productos, dónde los regulamos y cómo los comercializamos, ¿verdad? Entonces básicamente se empezó la regulación dando una definición negativa, ¿no? Que era lo que no era. Producto de uso específico era el que no cumplía con los requisitos de ser un alimento convencional, medicamento, producto fitoterapéutico o bebida alcohólica. Regularon la estructura de su composición, pueden tener vitaminas, proteínas, minerales, productos naturales, es decir, plantas. Aquí hay un gran punto que lo vamos a tocar más adelante porque es uno de los problemas actuales, la admisibilidad de plantas en este tipo de productos. Aminoácidos, ácidos grasos, plantas, hierbas, algas y otras sustancias con efecto fisiológico y nutricional. ¿Cuál era su propósito? Su finalidad de uso era complementar la ingesta de nutrientes a partir de la alimentación diaria. Es decir, tenía un target nutricional tirado o girado hacia un tema más alimenticio, nutricional, como siempre ha debido ser y como lo es todavía. Y tenía una función adicional que ya empezaba a hacer un poco de ruido y es de las cosas que marcan una línea no invisible, pero sí importante identificar entre el medicamento o el producto farmacéutico y el suplemento dietario, que era coadyuvar al mantenimiento de los procesos metabólicos del organismo. ¿Qué significa eso? Todavía es un reto en estos momentos, ¿no? O sea, el límite entre una indicación terapéutica y un efecto fisiológico todavía es difícil, es casuístico y hay que mirarlo nutriente por nutriente, concentración por concentración. Ok, ese fue el primer antecedente de una categoría independiente, regulatoriamente hablando, de los suplementos en Colombia. Después de este decreto se dio otra nueva reglamentación, decreto 3249 del 2006, para ajustar o afinar algunos puntos que no habían quedado pues bien identificados en la anterior reglamentación. Aquí pues ya se salió de la definición de lo que no era, comenzó a dársele un rol más nutrimental y fisiológico, ya dejó de ser la cenicienta, por así decirlo, pues, y a mi manera de ver las cosas ya se le fue dando una ubicación funcional más acorde a un propósito de política en salud pública. ¿Qué era? El producto es una fuente concentrada de nutrientes, ¿verdad? El propósito, adicionar a la dieta normal de vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos y otros nutrientes y derivados de nutrientes y extractos de plantas, solas o en combinación. Es decir, un suplemento dietario, ahí se le cambió el nombre. Se le cambió el nombre básicamente para temas de comercio exterior para poder homologarlo con la definición de FDA o del acta DSHEA de 1994 en el gobierno Clinton, que fue el que empezó a regular en el mundo el tema de suplementos dietarios, ¿no? Las presentaciones, las mismas, formas farmacéuticas solo para uso oral, no estériles, y ya empezamos a regular el tema de las declaraciones de propiedades nutricionales o claims, health claims, structures, claims y todos los claims que hoy en día se le reconocen a los suplementos dietarios, que se le reconocen pero que son difíciles de conseguir, ¿no? Ese es otro problema actual que más adelante miraremos.
Ya aquí estábamos adentrándonos un poco más en el tema del contenido de vitaminas y minerales, que es uno de los grandes puntos que marcan las líneas, no invisibles, pero sí necesarias de identificar entre un medicamento y un alimento. Entonces, aquí hablamos de upper levels, ULs, o niveles de ingesta máximo tolerable, es lo que manejan a nivel de vitaminas y minerales los suplementos dietarios, es decir, como hablábamos ahorita, los alimentos, aún los fortificados, manejan niveles que se conocen como BRDs, RDAs, IDRs, o sea, ingestas diarias recomendadas, no ingestas máximas tolerables recomendadas. De pronto esta diapositiva nos ubica un poco más. Esos son como los niveles o los 4 niveles básicamente que uno tiene que tener en cuenta en vitaminas y minerales para diferenciar las diferentes categorías de productos. Los BRD, RDA o DRA son los que manejan los alimentos, incluso los fortificados o enriquecidos. El upper level es el que maneja el suplemento. Y ya después vienen los niveles desde donde empieza a tomarse el aporte de vitamina y mineral como medicamentoso. Es decir, ya empiezan los niveles donde ya comienzan los niveles donde empiezan a observarse efectos secundarios, interacciones, reacciones adversas, desde los cuales es necesario colocar una leyenda dentro de la etiqueta para que se tenga en cuenta el momento de su consumo, ¿no? Que son los niveles NOAEL y LOAEL comúnmente conocidos. Esta gráfica más o menos muestra cuál es el rango de seguridad de ingesta de nutrientes en suplementos. Empezamos, este es el rango de suplementos, más que alimentos, inclusive enriquecidos, fortificados o adicionados. Hasta acá llega el upper level, desde donde empiezan los NOAEL y los LOAEL, que son los niveles de medicamentos. Es decir, para hablar en términos de norma farmacológica, desde acá empezarían los preparados farmacéuticos multivitamínicos. Desde aquí terminan los alimentos, comienzan los suplementos y de aquí en adelante comienzan los medicamentos. Vale la pena mencionar porque estamos en un mundo globalizado y Colombia, como todos los países que están adscritos a la Organización Mundial del Comercio, tienen que tener en cuenta referentes internacionales para poder regular o expedir sus reglamentos técnicos. Las directivas de CODES y europeas, básicamente para regular el rango seguro de ingesta de nutrientes en suplementos, tienen en cuenta 2 principios: un análisis de riesgo, o sea, una evaluación, un análisis con todos sus componentes, evaluación, comunicación, gestión y notificación del riesgo, y tener en cuenta, además del análisis de riesgo, otras fuentes de ingesta de estos nutrientes para poder determinar cuál es el rango seguro en suplementos y que no nos vayamos a pasar al NOAEL. Los niveles de Colombia son unos niveles que están basados en estos estudios. De hecho, uno de los estudios que se tuvo en cuenta fue del profesor John Hatchcock. Él es el vicepresidente del Consejo de Nutrición Responsable de Estados Unidos. Es un PhD adscrito a IATSA. IATSA es la única organización internacional que agrupa y que agrupa el tema de suplementos alimenticios, como se les conoce más en todo el mundo, y que sirve como de instancia o funge como de instancia de lobby científico frente a autoridades para todos los temas que tienen que ver con suplementos. Entonces, seguimos. Esta pirámide, les hablaba de ellas en su momento. Perdón. Trata de presentar la ubicación funcional del suplemento dentro de la categoría de productos existentes. ¿No? Obviamente, de aquí para arriba o para el lado están los biotecnológicos, los biológicos, pero no, me voy a centrar solamente en una categoría de alimentos para ponerlo en la cúspide y para entender el tema de ubicación funcional. Entonces, ¿qué tenemos? Alimentos convencionales, alimentos fortificados. Como decíamos, los alimentos convencionales sirven para el desarrollo de los procesos biológicos y proporcionan energía y nutrientes, ¿verdad? Los fortificados ayudan a completar los BRDs, es decir, ayudan a llegar al 100% de la ingesta diaria recomendada de vitaminas, minerales y oligoelementos necesarios para conservar y no provocar un deterioro en la salud. ¿Cuál es la función de estos dos, de los alimentos? Mantener un buen estado de salud, ayudar a minimizar riesgos de enfermedades. Aquí pasamos después a suplementos, está en una categoría superior.
no solamente ayudan a completar y adicionar los BRD como los fortificados, o sea, no solo es completarlos, sino adicionarlos, los superan. Y en un término de superar BRD, ya no estamos hablando simplemente de mantener un buen estado de salud, sino mejorarlo. Mejorar funciones corporales, mejorar funciones de sistemas. No es solamente mantener un nivel de vitaminas, minerales, oligoelementos u otras sustancias para mantener un estado de salud, sino con los suplementos ya tienen un target adicional en relación a su composición, a sus niveles de nutrientes, que lo que te va a ayudar es no a recuperar un estado de salud, pero sí, además de mantenerlo, mejorarlo y mejorar tu calidad de vida, ¿no? Por supuesto, ya vienen en otras formas farmacéuticas, orales como los vimos, los alimentos como tal no las tienen, bueno, en Colombia no las tienen, porque en muchos países, entre ellos Estados Unidos y Europa, la forma farmacéutica no es óbice para considerar el producto farmacéutico como tal, ¿verdad? O sea, las formas farmacéuticas orales se aceptan en la categoría de alimentos en otras latitudes. Colombia no importa. No es importante dentro de la presentación, pero es bueno anotarlo para conocimiento del auditorio. Ya después vienen los fitoterapéuticos y los medicamentos, y aquí estamos hablando de otro tipo de rol funcional, ¿verdad? Estamos hablando ya de sustancias o principios activos y plantas con acción terapéutica para el caso del fito. Y aquí no se trata de mantener y mejorar un estado de salud o de reducir riesgos de enfermedad, sino de recuperar un estado de salud, de prevenir, curar, faltó diagnosticar enfermedades y aliviar síntomas. Cuando miremos el tema de plantas, de pronto voy a aclarar un poquitico más el tema, pero un suplemento dietario, en pocas palabras, no te modificar un estado fisiológico, mantenerlo, optimizarlo y de pronto hasta mejorarlo, pero no recuperarlo o modificarlo. Si una sustancia incluida en algún producto, su propósito es modificar un estado fisiológico, estamos hablando en terrenos de medicamentos, ya sean fitos o medicamentos, bueno, alopáticos, homeopáticos o de síntesis molecular, etc. Ok. Bueno. Esto es básicamente como que los antecedentes regulatorios de los suplementos, su ubicación funcional. Aquí vamos a hablar un poquitico de las tendencias globales. Aquí estoy un poco desfasado y me disculpo. En las memorias de la conferencia voy a dar un cuadro más actualizado de las tendencias globales y cómo se ha movido el tema de marketing. Se faltan unos 3, 4 años de actualización. La tengo, se la voy a dejar para el Congreso, obviamente. Pero bueno, el tema de esto básicamente lo que quiere mostrar es que el tema de suplementos dietarios y suplementos alimenticios en el mundo responde a una necesidad, a una demanda de la humanidad, en el sentido de que cada vez las personas quieren tomar más aminoácidos, más vitaminas, más sustancias funcionales para mantener, prevenir, reducir riesgos de enfermedades, ¿no? Eso no quiere decir que se esté desplazando el mercado de medicamentos, no, para nada, pero, y lo muestran las tendencias comerciales, globales, esta categoría no es como lo empezó a manejar Colombia, como los productos que hay que regular porque no sabemos qué son, sino que responden a una necesidad, a una demanda del mercado consumidor que cada vez quiere optimizar su salud, mejorar sus funciones, sin necesidad de caer en el terreno de recuperar o modificar estados fisiológicos, ¿no? Que es el terreno de los medicamentos. Bueno, para terminar la conferencia, quisiera hablarle un poquitico de los problemas actuales en cuanto al registro. Son muchos. Por así decirlo, Colombia tuvo una etapa de oro, sí, por así decirlo, una etapa de oro en el registro sanitario de suplementos, en donde el registro era accesible, era mucho más fácil de lo que es ahora, en diferentes ítems que en estos momentos complican muchísimo el registro ante el INVIMA, que es la autoridad ejecutora sanitaria de Colombia. Primero es el tema de la admisibilidad sanitaria y combinación de plantas. Tiene mucho que hablar esto. De hecho, mi perfil es jurídico, entonces no hay muchas discusiones científicas que tienen que darse alrededor de la estructura que voy a tratar de comentarles, a través de la cual, con documentos europeos y otros que también están a la disposición del auditorio, que no voy a presentar ahora,
simplemente lo que yo voy a tratar es de dar como que una estructura legal y regulatoria para que han aplicado otros países para poder admitir con seguridad y con alguna función, no simplemente que el ingrediente esté presente en el producto, sino que tenga una función como tal, que se justifique la admisibilidad de plantas y su combinación en este tipo de productos que no son terapéuticos, no son farmacológicos, ¿verdad? Entonces un poquitico hablarles de historia, ¿no? El decreto 3863 del 2008 se trató de modificar en lo que hoy es el decreto 3249 del 2006, también se trató de modificar. En su momento se hicieron muchas concertaciones con industria. Uno de los problemas o una de las cosas que querían afinarse era la admisibilidad de plantas en estos productos. Y aquí voy a explicar un tema legal, pero muy rápido para que puedan entender esto. Todos los reglamentos técnicos tienen que notificarse ante la Organización Mundial del Comercio. Tienen unas reglas claras para que puedan ser publicados y vigentes en los países que pertenecen a la OMC. Entonces, los reglamentos técnicos se notifican ante la Secretaría de la OMC para que ella los reparta, por así decirlo, ante todos los países miembros, y los países miembros emitan opiniones sobre ese proyecto de publicación, las cuales llegan después otra vez al país que proyectó y las tienen que tener en cuenta para tomar sus decisiones. ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia, en la época de oro, por así decirlo, de la admisibilidad de plantas en suplementos, la regla de admisibilidad era esta de acá. No se aceptarán aquellas combinaciones de plantas que impliquen una potencialización de la acción terapéutica. Se podrán hacer mezclas de plantas siempre y cuando cada ingrediente esté aprobado y no supere las dosis terapéuticas aprobadas. ¿Cómo se ejecutaba esto en la práctica? Tú te ibas a las normas farmacológicas y a todas las actas de la sala de medicamentos en aquel entonces, hoy de la sala de naturales del INVIMA, de la comisión revisora, y buscabas la planta que querías incluir en tu suplemento dietario, buscabas la concentración más baja aprobada y te ibas por lo menos un 20% más bajo de eso y la podías incluir dentro de tu suplemento, pero obviamente no podías asociar plantas que potencializaran un efecto fitoterapéutico, es decir, dos diuréticas, una colerética, una colagoida y una laxante no te la permitían, pero una manzanilla con vitamina sí, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, esa era la regla. Con esa regla la tienen muchos países. No estoy muy seguro cómo está el bloque europeo hoy día, pero tengo un documento del bloque europeo que más o menos se acerca a esta regla de admisibilidad de plantas. Pero esto fue, bueno, lo que quiero explicar aquí es que esto fue lo que se notificó ante la OMC, antes del último decreto, ¿no? Esta regla. Cuando el proyecto dio la vuelta con todos los países, volvió a Colombia y lo que se sancionó fue esta regla de admisibilidad de plantas. Es decir, ya no era un tema de que la asociación potencialice un efecto terapéutico y que cada planta tiene que estar por debajo de la concentración más baja aprobada en fitoterapia, sino que se cambió todo y se le dio la regla del aporte nutricional. Las plantas, para poder ingresar o ser parte de la composición de un suplemento, y es la que actualmente rige, tiene que tener un aporte nutricional comprobado. A ver, ¿a qué llevó eso? Llevó a que la sala especializada de productos naturales básicamente cerrara las puertas de admisibilidad de plantas en suplementos dietarios en Colombia, y este es el concepto. Por supuesto que plasma una preocupación aceptable, ¿verdad? Podría tener algunos vértices no tan ciertos, pero por supuesto que es una preocupación aceptable que aún está en trabajo y está el tema dentro de las mesas de trabajo conjuntas entre industria y gobierno para ver qué solución se le da. Pero básicamente es esto. No se aceptan las plantas y las asociaciones de plantas, dado que no hay una justificación científica de esto, puesto que las plantas no son fuentes concentradas de nutrientes, poseen actividad farmacológica, contraindicaciones y efectos secundarios. No hay evidencia científica de que las concentraciones propuestas no se presenta actividad farmacológica, más aún cuando la condición de ventas para estos productos es de venta libre. Y digo que tiene mucho que trabajar todavía porque, por ejemplo, en el Vademecum de Plantas Medicinales de Colombia, y por poner 3 ejemplos nada más,
El doctor estaba hablando del yodo, las algas marinas, la indicación terapéutica es fuente de yodo. Por poner otro ejemplo, la del polen es fuente de aminoácidos, proteínas, vitaminas y minerales. La espirulina es fuente de vitaminas y minerales. Esas son las indicaciones fitoterapéuticas de Colombia. Entonces, hay mucho que trabajar. Por supuesto que la preocupación está plasmada, desde mi punto de vista es aceptable, reconocida, pero hay que trabajarlo. Pero básicamente esta es la posición de la sala especializada de productos naturales del INVIMA hoy día. Las plantas no tienen justificación científica para ser incluidas en la estructura o en la composición de un suplemento dietario. Otros problemas que tenemos, ¿no? Ya esto es muy regulatorio, muy legal. Por supuesto, mi presentación, dado mi perfil, no iba a ser científica, iba a ser mucho más tirada o girada hacia estos aspectos para conocer el estatus regulatorio y las posibilidades de registro de esta categoría de productos. Hay otras, ¿no? Otros problemas, además de la admisibilidad de plantas, que hay una leyenda de prohibición en el consumo de mujeres embarazadas. Le coloco no transparencia con la OMC porque el tema de la notificación, que les dije, usted tiene que sancionar lo que notifica, no puede notificar algo y después sancionar otra cosa porque va en contra de la OMC. También hay una leyenda que sufrió el mismo tratamiento de notificación de las plantas, de la admisibilidad de plantas, es decir, esto no se notificó ante la OMC, pero hoy en día los suplementos tienen una leyenda obligatoria en la etiqueta de que no se consuma por mujeres embarazadas. Lo cual es también como paradójico y cómico, ¿no? En el sentido de que el ácido fólico, por ejemplo, se recomienda a las mujeres embarazadas para evitar defectos del tubo neural en niños y existen suplementos específicamente destinados para embarazadas. Otro gran reto, y es de lo más difícil que hay, es la diferencia entre el efecto fisiológico regulado universalmente para los suplementos dietarios versus las indicaciones terapéuticas, sobre todo en el tema de admisibilidad de plantas y otras sustancias. Como les decía, de pronto podemos verlo si el tiempo nos ayuda. Básicamente la estructura para identificar si una planta puede o no ser parte de un suplemento dietario gira alrededor de 3 tópicos, ¿no? Uno, su finalidad de uso. No le puedes dar una finalidad de uso terapéutica o fitoterapéutica. 2, la planta y su concentración no puede estar dirigida o diseñada para modificar un estado fisiológico, solo para optimizarlo, fortalecerlo o mantenerlo. Y la concentración no debe ser terapéutica. ¿En qué rango por debajo de la concentración más baja? Es algo que también hay que trabajar. Pero bueno, este es un issue muy importante, muy complicado además. La diferencia entre el efecto fisiológico y la indicación terapéutica es casuística por cada nutriente y producto a estudio. El tema de las buenas prácticas para suplementos dietarios también es un problema hoy día. Estos productos son categorizados en la gran mayoría del mundo como alimentos, independientemente de que tenga una forma farmacéutica. De hecho, las BPM en otras latitudes, atendiendo a estas circunstancias, lo único que hacen es como enfocar un poquitico más el análisis de puntos críticos de control en un HACCP para la forma farmacéutica. Y con eso pasa y es casi una BPM de alimentos, ¿verdad? En Colombia no. En Colombia es casi una BPM de fitoterapéuticos. Entonces, hay un tema muy complicado aquí, ¿no? Porque según la reglamentación se aceptan los certificados de buenas prácticas de manufactura emitidos por las autoridades competentes de otros países. Estados Unidos, la BPM de suplementos de Estados Unidos es una BPM alimenticia, por ejemplo, por poner un solo caso, pero las BPMs de los nacionales son casi farmacéuticas, casi que tirando a fito. Entonces ya ven, la estructura de costos cambia, hay un tema muy desigual, es un tema también a trabajar a futuro. Bueno, hay algunos niveles de vitaminas y minerales que hoy en día, de pronto por transposición de tinta o mala digitación, se comparten pero muy pocas y muy poco el rango de nivel, pero existe ese problema. Hay algunos upper levels regulados en suplementos que están dentro de la norma farmacológica de preparados farmacéuticos multivitamínicos. Esto es otro punto a trabajar porque se generan toda una serie de reclasificaciones de un producto a otro. Bueno, un pobre producto pasa de categoría en categoría cada rato por este tema.
también es un punto a trabajar dentro de las mesas de trabajo con las autoridades. El tema de claims, de publicidades también. La autoridad hoy día es, con toda la razón o no, muy reacia a autorizar claims, health claims, o reclamos en salud o propiedades de declaraciones saludables o nutrimentales en suplementos, muy a pesar que estén reguladas algunas. Pero para ponerles un ejemplo bastante cómico, la norma de rotulado nutricional de alimentos trae más claims que la norma de rotulado nutricional y de propiedades de declaración de salud de suplementos. Entonces, todavía sigue mucho la anafilaxia alrededor de la ubicación fisiológica y nutrimental dentro de las políticas de salud pública de estos productos. Es un tema que también está próximo a tratar y ojalá a vencer dentro de las reuniones que tenemos y las mesas de trabajo con las autoridades. Otro punto en este sí no me va a detener nada, porque puede ser muy polémico, sobre todo en el escenario, pero bueno, hay ingredientes dietarios incluidos en normas farmacológicas en el mundo. En Colombia esto no me voy a detener, ojalá que pueda ser un tema de trabajo y que se adopte la mejor decisión para el consumidor. Hay muchas propuestas de solución alrededor de esta problemática para el tema de las leyendas del consumo en embarazadas o la prohibición del consumo, la leyenda que prohíbe el consumo en embarazadas, pues básicamente acudiendo a un tema de sentido común, la decisión debería ser del médico, ¿no? Toda mujer embarazada le consulta al médico lo que puede comer o no, lo que puede suplementar en su dieta o no, lo que puede, y obviamente su tratamiento médico, ¿no? Entonces el tema aquí no es, no les prohíba a las embarazadas tomar suplementos dietarios. Coloquen la leyenda que en caso de embarazo o lactancia consulte a su médico. La decisión debe ser del médico, no de la autoridad. Bueno, el tema de los nuevos ingredientes incluidos o no en normas farmacológicas, ya les dije, es un tema polémico, habrá que revisarse y un servidor espera que se dé la mejor decisión alrededor de la seguridad del consumidor, ¿no? El tema de la admisibilidad de plantas es un gran problema. Aquí, pues, tener muy claras las líneas entre el afecto y la indicación terapéutica, el efecto fisiológico, distinguir entre la prevención de enfermedades, que es un verbo rector de medicamentos, y ayudar a disminuir riesgos de enfermedad, que es más tirado hacia el tema nutricional. Trabajar mucho el tema para la admisibilidad de este tipo de sustancias entre lo que significa modificar un estado fisiológico u optimizarlo, mantenerlo y reforzarlo, en tratándose de admisibilidad de sustancias, entre ellas plantas y otras. Una propuesta de implementación gradual en buenas prácticas de manufactura, es decir, es un poco curioso y también hace parte de la anafilaxia alrededor de estos productos que se está venciendo, pero con mucho costo. Fitoterapéuticos tuvo un tema de BPM de casi 9 años, ¿no? A los suplementos se lo quieren exigir a los 2 años. Unos mecanismos de revisión y aprobación de nuevos claims son muy pocos y muy difíciles de conseguir además. Para esto se está proponiendo, también está el documento, por supuesto, que se deja para revisión y consulta del auditorio. Hay un documento que se llama Past Claim, que fue trabajado por ILSI y IATSA. Este documento básicamente trae unas reglas de metaanálisis de la evidencia científica en el mundo, la buena, la mala, a nivel de metaanálisis, para poder descifrarse, si se quiere, o tener evidencia suficiente y el grado de evidencia suficiente sobre todo para un claim en suplementos. Es decir, a través de un metaanálisis de la información científica o la evidencia científica en el mercado, tú clasificas la evidencia como probable, posible, contundente, insuficiente. Desde este grado de evidencia científica se marca o se condiciona el texto del claim. Puede ayudar, colabora, coadyuva, es eficaz o no sirve para nada, o simplemente hay estudios que dicen que hay tal probabilidad de que esto pueda servir para esto otro. ¿Verdad? Ese documento fue hecho por el PhD David Richardson, que también es un PhD adscrito a IATSA y de gran renombre en estos temas de categorías nutricionales de productos. Por supuesto, una educación muy fuerte al consumidor en cuanto al rotulado nutricional. Esto no lo voy a explicar mucho, pero libertad para escoger categorías en zonas grises o comunes son aquellos niveles, como les explicaba, que coinciden entre las upper levels de suplementos o los niveles máximos
de ingesta tolerable en suplementos y las normas farmacológicas, que también, la norma farmacológica de preparados farmacéuticos multivitamínicos y de minerales. No es mucho el rango, pero sin atrever a entrarme en un tema médico, porque por supuesto no lo soy ni pretendo serlo, y con mucho respeto, una insuficiencia vitamínica o de minerales bien se puede tratar a través de un suplemento o a través de un preparado farmacéutico de vitaminas y minerales. Entonces, si no hay un riesgo para la salud pública, para esa concentración o ese nivel en específico en donde hay una intersección, la industria debería escoger cómo registrarlos como suplemento o medicamento y evitarse tantos problemas de que los productos estén pasando de un lado al otro. Bueno, yo creo que con esto termino. De antemano agradezco la atención y la paciencia y pues todos los documentos que les he señalado están a su disposición. Mil gracias y perdón por la voz, ¿no?